La comunión con Cristo resucitado es expresada por San Pablo con palabras muy contundentes. Dice: vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Yo, pero no yo. Esta afirmación es el resumen de todo el existencialismo cristiano. Suena a literatura o a patrimonio de pocos, pero una realidad, cualquier realidad, se explica desde su plenitud, no en sus fases iniciales o intermedias. El modelo del cristiano es el santo, no es la persona tibia. Además, el proceso de morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo, identificado con Cristo, no termina nunca, es una tarea para toda la vida. Y por otra parte, son más de lo que parece las personas sencillas que lo viven, que tienen una comunión con Cristo y que piensan como Cristo, aman como Cristo, sienten como Cristo. Y sobre todo, se trata de un asunto estrictamente o fundamentalmente místico, es una gracia, es un don. El protagonismo no es nuestro, sino de Cristo. Por eso el Señor, en la última cena, después de instituir la Eucaristía, después de realizarla por primera vez, ordenó: haced esto en memoria mía. La memoria no es un simplemente recuerdo, sino la actualización mía. Participad en esta comunión con mi cuerpo glorioso. Y a partir de ahí es donde se produce la comunión, es primero espiritual, la resurrección primero moral y después la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos. Por eso el centro de la vida de un cristiano es la misa, es la participación activa en la misa. Flannery O'Connor fue una grandísima escritora norteamericana del siglo pasado y sobre todo, más aún, una grandísima persona y una persona con mucha fe. Y cuenta que una otra escritora, ella fue el fenómeno, la sensación de la época, porque era una triunfadora, era católica y era mujer. Tres condiciones que no se solían dar juntas en Estados Unidos en su época. Y cuenta que otra escritora, también más o menos conocida, la invitó un día a cenar para conocerla, para conocer el fenómeno Flannery O'Connor. Ella aceptó por pura cortesía, pero como no había amistad y simplemente había curiosidad, hizo el propósito de no abrir la boca. Y en una carta posterior a una amiga cuenta lo que pasó aquella noche. Dice así: cuando ya empezaba a amanecer, o sea, las cosas fueron transcurriendo según estaba previsto, la cena duró toda la noche, estaban las dos y otra gente más. Y ya cuando empezaba a amanecer, ella seguía con su mutismo total. Cuando ya empezaba a amanecer, la conversación giró en torno a la Eucaristía, un tema que obviamente se suponía que yo iba a defender por ser la única persona católica presente. Mrs. Broadwater, que había sido a su vez, era católica de nacimiento, había hecho la primera comunión, pero luego había abandonado el catolicismo, se había hecho protestante. Confesó que de niña, cuando recibió la hostia, pensó que aquello era el Espíritu Santo, por ser la persona más etérea de la Trinidad. Ahora creía que se trataba de un símbolo y lo consideraba como muy adecuado. Entonces yo, con voz titubeante, observé: bueno, si no es más que un símbolo, a mí no me interesa. Esa fue la única defensa de la que fui capaz, aunque ahora me doy cuenta de que, aparte de la propia historia, eso es lo único que voy a poder decir sobre la Eucaristía, aparte de que para mí es el centro de mi existencia. De todo lo demás en mi vida puedo prescindir tranquilamente. Que una persona diga a otra amiga, por una carta, o sea, no públicamente, una persona de éxito, joven, que lo tiene todo, pueda decir: el centro de mi existencia es la Eucaristía, de todo lo demás puedo prescindir tranquilamente. Esta persona ha entendido lo que es la Eucaristía. Este es el centro de la existencia. A partir de aquí se produce esa identificación con Cristo que transforma los pensamientos,
la capacidad de amor, el corazón, los sentimientos. Vamos a verlo o a ver algunos aspectos de esta participación activa en la misa, que es el centro de la vida. Si acudimos un día a la Santa Misa, es posible que nos cueste trabajo reconocer la continuidad entre la última cena y aquello que está pasando. Vemos a una persona vestida de manera extraña, diciendo cosas extrañas y haciendo gestos extraños. Pero nos cuesta reconocer allí la última cena. Bueno, la continuidad entre aquella cena última del Señor y nuestra misa es sustancial, es muy, muy concreta. Allí en el cenáculo Jesús hizo básicamente tres cosas. Aparte de esa cena de despedida pascual, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo repartió. Con el vino lo mismo, tomó vino, lo bendijo y lo repartió. Los cristianos de la primera época, después de Pentecostés, siguiendo la indicación del Señor, haced esto en memoria mía, se reunían. Eran judíos y por tanto continuaban yendo los sábados a la sinagoga a escuchar la Escritura y procurar que se interpretase como anunciadora, precursora de Jesucristo. Y en cambio, la madrugada de los domingos, que era un día laborable, se reunían en las casas para celebrar la Eucaristía. Allí tenían una comida fraterna y a continuación la Eucaristía. Y básicamente así se mantuvo durante un tiempo hasta que se fueron introduciendo en esas reuniones cristianas de los domingos algunos abusos que San Pablo ya denuncia en la carta a los Corintios. Y es que en esa comida previa, algunos que llevaban de casa pues abundante comida, se daban grandes festines y otros en cambio pasaban hambre. Así que ya muy pronto, a principios del siglo II, se produjo una transformación, la transformación que continúa hasta el día de hoy. Los cristianos dejaron el sábado de ir a la sinagoga por la resistencia de los judíos a interpretar cristológicamente la Escritura e incorporaron a la ceremonia del domingo la lectura y el comentario de la Escritura. Abandonaron el sábado la sinagoga e incorporaron la Escritura a sus ceremonias, lo que conocemos hoy como la liturgia de la palabra. Y en segundo lugar, eliminaron esa cena fraterna, teóricamente fraterna, para evitar los abusos y se quedaron únicamente con la Eucaristía, con tomar el pan, bendecirlo y repartirlo, lo que conocemos como liturgia eucarística. Y esto es lo que pervive hasta nuestros días. La misa tiene unos ritos introductorios muy breves, a continuación la liturgia de la palabra traída de la sinagoga y luego la liturgia eucarística, que se compone de tres también subapartados, vamos a decir. Tomar el pan y el vino, o sea, la preparación de las ofrendas, bendecirlo, la plegaria eucarística, la consagración básicamente, y repartirlo, la comunión. La misa termina con unos ritos de despedida también muy sencillos. Por tanto, si uno se fija un poco, hay una continuidad entre la última cena y nuestra misa. Es como si la sustancia es básicamente igual, como si en un cuadro distinguiésemos el lienzo donde está representada la escena y luego un gran marco que se ha ido poniendo a lo largo de la historia, del que diremos una palabrita enseguida, que tiene el peligro de estar tan recargado de comerse el lienzo. Pero si nos fijamos en el lienzo, reconocemos entonces esa última cena. Además de la liturgia de la palabra, tomar el pan, preparación de las ofrendas, bendecirlo, liturgia eucarística y plegaria eucarística, y repartirlo, la comunión. No solo la vida en su conjunto, sino cada uno de nuestros días en particular tiene la forma pascual. Está
se compone también como de 4 piezas del puzzle de la Pascua que hemos visto en las sesiones de esta serie. Y así, en el caso de un cristiano que participa en la misa, supongamos que cada mañana, o si no, pues el domingo, pero en esa misa, el cristiano comienza su Jueves Santo de cada día. Vamos a misa fundamentalmente a 3 cosas. Vamos en primer lugar a sentarnos en el cenáculo junto al Señor y escuchar que dice: este es mi cuerpo que se entrega por ti, esta es mi sangre que será derramada por ti. Esto no es imaginación. Jesús en la última cena se entregó no solo por los que estaban allí, por sus discípulos, sino por todos nosotros, por todos los cristianos, por todos los hombres. No es imaginación. Vamos, por tanto, en primer lugar a la misa a llenar el corazón de amor. No podemos amar indefinidamente. Una fuente necesita recibir agua del cielo para que emane a su vez. Y nuestro corazón necesita recibir amor. Y solamente aquí, en la misa, recibimos el amor que nuestro corazón anhela. O sea, un amor infinito y eterno. Un amor sin límite y que no se termina nunca. De otra manera, quien no encuentre aquí y no busque aquí satisfacer su corazón, lo buscará durante el día, durante la semana, proyectándose en el trabajo, en las relaciones con los demás, en el placer, en el dinero, en la fama. Y como esas cosas son incapaces, porque son finitas, de llenar un corazón hecho al tamaño de Dios, ahí reconocemos las huellas dactilares de Dios, que nuestro corazón anhela un amor infinito, pues esas cosas finitas jamás lo satisfarán y intensificaremos la dosis intentando por este camino finalmente conseguirlo y caeremos en las adicciones. Por tanto, se podría decir que la misa, vamos a misa en primer lugar a llenar el corazón de amor. Y en este sentido se podría decir que es el remedio universal contra la tristeza. Ya decía Albert Camus que solo es tristeza no amar y no ser amados. Y vamos a la misa justamente a esto, a llenar el corazón de amor, de un amor infinito y eterno. Vamos a la misa en segundo lugar al contemplar ese amor del Señor, esa entrega por todos los hombres, dejarnos implicar en esa dinámica, dejarnos arrastrar por esa entrega. No es una especie de chantaje del tipo, ves lo que estoy haciendo por ti y tú vas a tener la cara dura de no hacer algo semejante por mí. No va por ahí. Sino más bien es lo que experimentamos cuando tratamos a una persona generosa, una persona amorosa, que se entrega, que se da mucho, que quiere mucho, y nuestro corazón desea también eso. Es lo que de alguna manera, muchas veces de manera inconsciente, hicimos al principio de la pandemia, cuando a las 8 de la tarde aplaudíamos desde los balcones. Estábamos aplaudiendo, el corazón aplaudía la entrega generosa. Es como el deseo del corazón de hacer lo mismo, decirle al Señor, quizá en el momento en que el sacerdote levanta la hostia recién consagrada o el cáliz con la sangre del Señor, uno puede decirle, yo también, Señor, yo también quiero ofrecer este día, esta semana, para asociarme a ti, para contigo salvar, redimir a todos los hombres. Y en este sentido, esto es muy comprometedor hacerlo, porque luego a la salida de misa no podemos trabajar o tratar a los demás de cualquier manera. Igual que Jesús el Jueves Santo se comprometió a entregarse el Viernes Santo. Pero de esta manera, si lo hacemos conscientemente, de verdad, la misa es también el remedio universal contra el aburrimiento. ¿Cuántas veces escuchamos dentro y fuera esta queja, ¿no? La misa es aburrida. Bueno, la participación activa en la misa es el remedio contra todo aburrimiento, porque nos aburre lo que no tiene sentido, no lo difícil, ni lo cansado, sino lo que no se entiende. Eso es lo que aburre. Y cuando ofrecemos al Señor, nos ofrecemos junto al Señor, todo tiene sentido ya. Durante el día habrá actividades estimulantes, actividades monótonas, habrá personas apasionantes, personas aburridas y pesadas, habrá momentos altos y bajos, pero todos tienen sentido. El aburrimiento no es cristiano y la solución al aburrimiento está aquí, está en la participación activa en la misa. Y vamos a misa en tercer lugar, además de para
llenar el corazón de amor, además para asociarnos en la entrega de Cristo, vamos a recibir al Señor en la comunión, porque esto de convertir en amor el día excede nuestras fuerzas. Y la comunión es no es comer algo y convertirlo en nosotros, sino que es una comunicación personal, donde nosotros nos vamos convirtiendo en Cristo. Igual que dos amigos que se encuentran y pasan un rato juntos, luego se separan y cada uno se lleva un poquitito del otro. Si uno es muy alegre, el otro al marcharse se va un poco más alegre de lo que estaba antes. O si uno es muy profundo y reflexivo, el otro al marcharse seguramente se lleve algún pensamiento interesante. Cuando comulgamos al Señor, cuando hay una comunión personal con Él, y esto ya nos habla de ciertas condiciones, no es la cosa física de recibir la hostia consagrada, sino que se requiere una disposición personal, una limpieza de alma, una conciencia de lo que se va a hacer, una limpieza también del cuerpo, un recogimiento, hay unas condiciones básicas y luego otras que podemos añadir con la piedad. Bien, en la medida en que esto se da, ahí se entabla una relación personal que nos va transformando, nos va poniendo la cabeza, el corazón, los sentimientos de Cristo. Y poco a poco nos va transformando. La Eucaristía tiene un poder transformador antropológico, no es antropofagia, como decía en un reciente programa Arzuaga, diciendo pues, que los antiguos homínidos eran antropófagos y que eso nos ha quedado de alguna manera y se manifiesta, por ejemplo, en religiones como el cristianismo, ¿no? Donde pues, se afirma que comemos a Cristo. Bueno, no, esto es no es una antropofagia, sino que es una comunión de personas, de dos libertades. Bien, este es nuestro jueves santo de cada día. Salimos de misa y vamos a nuestro viernes santo de cada día, es decir, vamos al trabajo, vamos a la familia, vamos a la relación con los demás, vamos al descanso, vamos a donde vayamos. Y es la cruz de cada día. Y vamos a convertirla en amor, que es el ofrecimiento que acabamos de hacer en la misa. Y con la ayuda del Señor, que es nuestro cireneo, procuramos no trabajar sino amar, no descansar sino amar, no tratar a los demás sino amar. Convertir todo eso en amor. Y antes o después, a lo largo del día, quizá en el demonio meridiano del mediodía, quizá más hacia el final de la jornada, sentimos ya las limitaciones, el límite de nuestras fuerzas. A veces empleamos expresiones del tipo estoy muerto, no puedo más, no la aguanto. Y muchas veces tienen un punto de exageración, pero también tienen un fundamento. Palpamos nuestros límites, es nuestro sábado santo de cada día, cuando ya humanamente no podemos más, estamos muertos. Y por este camino terminamos la jornada y ese es el domingo de resurrección también de cada jornada, de cada día, porque ahí al final del día que hemos vivido de esta manera amando con Cristo, terminamos la jornada y se nos van poniendo los rostros o los rasgos del rostro de Cristo resucitado, que son las virtudes. Se nos va transfigurando el rostro, se nos va poniendo glorioso como el de Cristo, porque nos vamos haciendo pues, sacrificados, generosos, sinceros, en fin, todas las virtudes. Pero sobre todo es domingo de resurrección, de gloria, al final del día que hemos vivido de esta manera, porque experimentamos, paladeamos la alegría del cielo. Es como una especie de trasunto, de adelanto del gozo del cielo. No es la alegría por el deber cumplido, es muchísimo más. Es la alegría de vivir corredimiendo con Cristo. No hay ningún motivo más bonito, más importante para vivir que este, que además da sentido a todo, y al margen de que el día haya sido humanamente bueno o malo, horribilis o exitoso. Tiene sentido, la muerte de Cristo en la cruz fue humanamente un desastre, pero tiene sentido y es corredentor y por tanto estamos felices. Este es nuestro domingo de resurrección de cada día, por eso cada uno de nuestros días tiene estructura pascual, tiene un jueves santo, un viernes santo, un sábado santo y un domingo de resurrección. Pero además del lienzo, que es la participación activa en la Santa Misa, nuestro jueves santo de cada día, la Santa Misa tiene también un marco recargado, muy rococó, que se ha ido formando a lo largo de los siglos.
que es toda la liturgia y toda la ceremonia. Digamos que la sustancia es lo otro, pero esto no es en absoluto despreciable porque es oración y porque es lenguaje simbólico. Y aunque la participación activa fundamentalmente es lo que hemos explicado antes, en la medida en que vamos conociendo también estas otras cosas, vamos disfrutando y participando más en la Santa Misa. Y aquí hay un camino que recorrer, cada uno a la velocidad que quiera, pero hay unas lecturas muy interesantes que nos pueden ayudar a ir entendiendo cada gesto, cada aspecto, cada dimensión sensible de la misa. Y ahí podríamos distinguir, por ejemplo, el espacio, que es el lugar donde se celebra la Santa Misa, qué significado tiene el altar, o los manteles, o los candelabros, o el presbiterio, por ejemplo. O la naturaleza, es decir, los elementos naturales que se emplean en la liturgia, ¿no? Que significa las velas, ese fuego que arde, ¿no? O por qué se emplean las flores, o qué importancia tienen las luces. O también los vasos sagrados, los objetos sagrados y los ornamentos sagrados. ¿Por qué el sacerdote va vestido de esta manera? ¿Por qué se emplea este color? ¿Qué sentido tiene, qué simbolismo tiene el verde o el rojo? Pero luego están los gestos y las posturas. ¿Por qué estar de pie, sentado, de rodillas, incluso en alguna ocasión postrados? ¿O por qué se golpea el pecho? ¿O por qué se juntan las manos? ¿O reza con las manos abiertas el sacerdote? Y finalmente habría mucho que decir y que aprender sobre las palabras que se emplean en la misa, los silencios, que son muy importantes para la participación personal en la misa, y el canto. Concretamente las palabras son como oraciones que han ido enmarcando cada una de las partes de la misa que hemos dicho antes. La liturgia de la palabra es fundamentalmente palabra, pero la liturgia eucarística, la presentación de las ofrendas, se ha ido concretando en algunas oraciones, en algunas fórmulas. La plegaria eucarística, que es una oración continua que tiene en su corazón la consagración, o la comunión, se han ido rodeando de palabras y de oraciones que, en la medida en que se entienden, se pueden disfrutar y se puede participar en ellas con más acción, con más actividad. Por eso hay un camino para recorrer serenamente y siempre recordarlo, refrescarlo, para ir entendiendo y viviendo mejor la Santa Misa. Para terminar esta sesión y esta serie, vamos a decir una palabra sobre el domingo. Hay una diferencia fundamental entre la vacación, que es el día en que no hay que ir a trabajar, puede ser el sábado, por ejemplo, o puede ser si tenemos vacaciones en verano. El botellón, que es reunirse para beber juntos, que en algunos sitios es costumbre de los universitarios el jueves por la noche. Sin más, se trata de reunirse y beber y ya está. Y la fiesta, que es una celebración con sentido, cuando hay un motivo para celebrar. Por ejemplo, el cumpleaños. El cumpleaños de uno o de una persona querida puede que no sea vacación, que ese día haya que ir a trabajar. Puede que no consista en beber sin límite, pero es un día para celebrar, para dar gracias por aquella vida. O el banquete de bodas. Hay un motivo para celebrar, que es la entrega de dos personas. No es una especie de compromisos de intereses, ¿no? Viviremos juntos mientras nos vaya bien y se acabó, sino que ya no me pertenezco, me doy totalmente a ti. Eso merece una celebración, es una cosa maravillosa, sorprendente. Bueno, esto es una fiesta. Pues el domingo es fiesta. El domingo no es vacación, no es botellón, es fiesta. Ese día celebramos. ¿Qué celebramos el domingo? El domingo por excelencia es el domingo de Pascua. Es el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por eso, litúrgicamente, es el día más importante de todo el año. El domingo de resurrección, más que el día de Navidad. Es la verdad fundamental de nuestra fe. Y de hecho ese domingo a ese domingo le siguen 40 días de celebración en la Pascua, ¿no? En la Pascua que
que es como un gran domingo constante para celebrar la resurrección del Señor. Y celebramos que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha vencido el pecado, que son, como decíamos al principio de estas sesiones, los dos límites, el muro contra el que se choca todo progreso. El transhumanismo y la confianza en la ciencia y en la tecnología siempre encontrará esta barrera. La muerte, y aunque el hombre llegase a ser técnicamente inmortal, eso no es la inmortalidad, pues sería aborrecible, nos desconectaríamos, como ocurre ya con la eutanasia. Y el pecado, que es la experiencia de que estamos heridos y que nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con el entorno, pues es compleja. Por eso el Domingo de Resurrección es el día de fiesta por excelencia y tiene su refracción en todos los domingos del año. Cada domingo celebramos justamente esto, por eso es un día de fiesta. El Papa San Juan Pablo II escribió una carta titulada Dies Domini, donde explicaba que el domingo tiene distintos significados. Es el día de Dios, es el día del Señor, es un día para agradecer a Dios la creación, la naturaleza, es un día especialmente indicado para estar en contacto con el entorno, con lo creado, ¿no? Ir al campo, lo que sea. Es el día de Jesucristo, el día de su resurrección, y por tanto es un día para leer el Evangelio, para hacer oración, sobre todo para recibirle la Santa Misa. Es el día de la Iglesia, es el día en que vino el Espíritu Santo y fue el día en que además nos reunimos, es el día en que nos reunimos con otros y formamos la Iglesia de Eucaristía. La Iglesia está formada por los que acuden a la misa y se juntan en ella, ¿no? Son hermanos. Pero también es el día de los hombres, o sea, es el día para el descanso, para la relación con los demás, para cultivar el arte, y es el día de los días. Es decir, que es el día para ver la semana en su verdadera importancia, ¿no? Lo importante, como la creación se nos cuenta que Dios descansó al final, el séptimo día, uno desde el domingo contempla todo el trabajo de la semana como un medio, no es un fin, el trabajo no es un fin. Y es el día, por tanto, para cultivarse, para caer en la cuenta que estamos de paso, para distanciarse de las ocupaciones y de los afanes, para dedicar tiempo a la familia. Bien, pues hoy es especialmente importante que el cristiano que ha descubierto que el centro de la vida es la misa, también recupere para su vida personal como distintivo el domingo respecto a todos los demás días, ¿no? El domingo es muy distinto del sábado, ¿no? Los dos son el fin de semana, pero el sábado es vacación y el domingo es fiesta. Bien, acabo con un recuerdo, una visita a Florencia, al convento de San Marcos, donde vivió como un religioso más Fra Angelico, uno de los más grandes genios de la pintura de toda la historia. Y hoy es un museo que se recorre visitando las celdas donde Fra Angelico fue pintando distintos frescos. Y me parece recordar uno donde aparece el Señor en el huerto de los olivos rezando. Cerquita los tres predilectos dormidos, más lejos el resto de los apóstoles más dormidos aún, y al fondo se ve Jerusalén ya de noche, pero con una miniatura, una ventanita iluminada en amarillo, a través de la cual se puede reconocer a la Virgen María y a sus amigas, las santas mujeres, rezando. María se enteró lo que había pasado minutos antes, allí, en el cenáculo, en aquel lugar, la misa, y por eso al día siguiente estará también con esas mujeres al pie de la cruz. En cambio los apóstoles no se enteraron, por eso se durmieron y al día siguiente no estarían. Vamos a acabar esta sesión y esta serie pidiendo a la Virgen que nos, como hizo con sus amigas, también a nosotros nos enseñe a valorar lo que es la Santa Misa, a participar activamente en ella, para que estemos al pie de la cruz durante el día, convirtamos en amor todo a lo largo de la jornada y al final de cada día y al final de nuestra vida, como dicen los italianos, todos los salmos acaban en gloria. Tengamos la experiencia de el amor glorioso
y una vida eterna en el cielo.